Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 54. Capítulo 298. Esta vez, traje la maldición conmigo. Los ojos de Alan adquirieron un tono dorado mientras canalizaba magia del alma y miraba fijamente a los ojos de Kim. Lo primero que pensó al observar el paisaje del alma de Kim y la suya propia fue que Kim había logrado un progreso impresionante. No era algo revolucionario. Y Alan había visto ese nivel de logros en muchos de sus conocidos que se aventuraron en la magia del alma, pero todos ellos estaban más cerca de su edad que de la de Kim. Alan frunció el ceño. ¿Qué es esto? Kim no tenía ninguna cobertura que le permitiera ocultar su paisaje espiritual y su alma, lo que permitía a Alan espiar directamente. Pocos tenían tal cobertura. Ya que el número de personas que practicaban magia del alma era pequeño, por lo tanto, el tiempo y la energía dedicados a la peligrosa magia del alma se utilizaban mucho mejor en otras cosas útiles. Como fortalecer la conexión del alma con la magia, lo que permitía una mejor concentración natural, por lo tanto, un mejor control. Mágico con un foco mágico, varita. Pero incluso sin una capa que cubriera el paisaje de las almas, Alan no podía vislumbrar el alma de Kim. Podía sentirla y sabía que había un alma presente ante él, pero no podía verla. ¿Es a causa de la maldición del pecado? Esa era la opacidad que le impedía ver. Todo el panorama espiritual estaba cubierto de tonos negros. Había zonas de un negro intenso, mientras que otras de un negro más claro dejaban pasar un poco de luz. ¿Por qué no puedo ver tu paisaje espiritual?, preguntó. Hay demasiada oscuridad que me impide ver. La maldición se comporta como un parásito, y aunque la última vez impedí que llegara a ese punto, sigue atrapada dentro de mí, dijo Kim antes de preguntar. ¿Y qué quieres decir con negro? No son 7 colores. ¿7 colores? No, solo veo diferentes tonalidades de negro, ahora entiendo, sí, hay 7 tonalidades de negro. Kim ladeó la cabeza. Se sumergió en su paisaje espiritual, y lo inmaculado quedó completamente manchado con 7 colores, una de las razones por las que Kim había decidido pedirle ayuda a Alan, aunque había detenido los susurros mentales. La maldición seguía avanzando en su paisaje espiritual, y solo su alma estaba a salvo gracias a su escudo. Muéstramelo, dijo Kim. Pasa entonces, dijo Alan sonriendo. Kim miró a los ojos de Alan, que habían recuperado su color azul habitual, y extendió su legilimencia. Al instante siguiente, se encontró inmerso en una densa niebla blanca que limitaba su visibilidad a unos pocos metros. Esperó a que la niebla se disipara, pero pasaron los segundos y no desapareció. Vale, genial, jaja. Kim no puede ver nada, dijo. Vamos, quítame eso de la vista. Mientras la niebla se disipaba, oyó risas que resonaban por todas partes, y ante sus ojos surgió una enorme esfera de líquido rojo sangre, cuya superficie ondulaba a cada segundo, chocando con otras ondulaciones y creando otras subondulaciones. Kim respiró hondo. Hacía años que no veía nada parecido. La defensa de oclumancia de Alan, basada en otro sistema de defensa, uno mucho más avanzado de lo que Kim jamás hubiera imaginado. Kim estaba seguro de que Alan estaba tan por encima de todos ellos que, si se daba la vuelta para ver dónde estaba el segundo, no podría verlos. Un oclumante y legilimens nato, que se había esforzado por perfeccionar su arte, era un ser absolutamente aterrador. Kim no tenía ni idea de cómo funcionaba la esfera rojo sangre ni cómo evitar la niebla. Podía pasarse la vida vagando en la niebla mental sin llegar a ninguna parte. Observó una mancha en el líquido rojo que burbujeaba antes de que un sobre saliera volando hacia él. Así como Kim usaba libros de memorias para guardar sus recuerdos, Alan usaba sobres de recuerdos para crear su propio almacenamiento, según Alan. Su madre solía enviarle una carta cada semana cuando él estaba estudiando fuera, y fue una parte importante de los años formativos de Alan, y cuando comenzó a aprender oclumancia formalmente, usó esas cartas como modelo. Kim cogió el sobre y le dio la vuelta. Pasó el dedo por el borde, lo abrió, y fue entonces cuando el recuerdo de Alan, observando el paisaje del alma de Kim, inundó su mente. Una vez más, se dio cuenta de lo brillante que era Alan con la magia mental. Había aterrizado en el recuerdo desde la perspectiva de Alan. Kim miró a su alrededor e incluso se giró para ver qué había detrás de él. Normalmente, sería una mezcla borrosa de colores, pero Alan, que había desarrollado una memoria perfecta, sabía exactamente qué había detrás. Ya que lo había visto al entrar en la habitación y había compuesto esa imagen en su memoria actual, que carecía de esa información. Yo también puedo hacerlo, pensó Kim, y era cierto, no era tan difícil cuando uno estaba profundamente inmerso en el recuerdo, pero no puedo hacerlo en segundos como él. Componer recuerdos de ese tipo era un proceso sencillo pero laborioso, que podía durar desde unos minutos hasta varias horas o incluso varios días. Se levantó de la silla de Alan y se acercó a Kim, a quien recordaba con cariño. Así que de esto es de lo que hablabas, ¿eh? Murmuró Kim, contemplando la oscuridad que cubría su paisaje espiritual. Bueno, por dentro se ve bastante colorido. Al instante, el recuerdo le fue arrancado y expulsado de la mente de Alan, mientras la niebla volvía a llenar el espacio negro y vacío. Muy bien, ahora es mi turno, dijo Alan. Voy a adentrarme en tu mundo espiritual y analizar detenidamente el problema. No te voy a mentir, tengo muchas ganas de ver qué ocurre exactamente en tu interior. ¿Podría aprender algo de ti? Hace tiempo que no logro avances tan notables en la magia espiritual. Kim ni siquiera se atrevió a reprenderlo. Al fin y al cabo, si él hubiera estado en el lugar de Alan, habría tenido la misma reacción. ¿Cómo piensas entrar en mi mundo espiritual?, preguntó Kim. Supongo que entrar solo no sería lo ideal. Y sí, no puedes hacer eso, así que me llevarás adentro tú solo, dijo Alan. Kim se encogió de hombros. Era peligroso dejar que un extraño se acercara a ella, ya que era una de las mayores vulnerabilidades que un ser humano puede tener. Pero, en realidad, eso ni siquiera le preocupaba a Kim. Bien, comencemos. Necesito desahogarme. Pero antes de eso, Alan y Kim terminaron y saborearon su comida. Sabían que a Alan le llevaría un tiempo observar y asimilar la situación, analizándola antes de llegar a una conclusión, y eso era imposible mientras un camarero entraba y salía constantemente entre plato y plato. Tras terminar, le preguntaron a Abraham si podían usar el comedor. Abraham no tuvo ningún problema, ya que atendía a 15 grupos y disponía de 15 habitaciones. Un grupo podía quedarse todo el tiempo que quisiera, siempre y cuando se marcharan antes de que cerrara el restaurante. Kim y Alan cerraron la habitación con llave y le dijeron a Abraham que nadie los molestara, y comenzaron a trabajar.
Dame la mano, dijo Alan, apoyando la mano sobre la mesa. Kim tomó las manos de Alan y, tras una señal, sintió el fluir de la magia de Alan. Él también cerró los ojos para permitir que la entrada guiara a Alan hacia el paisaje de las almas. Fue una sensación extraña. Sintió el miedo surgir desde lo más profundo de su corazón, gritándole que expulsara a Alan, pero ignoró el instinto básico, que era abrumador cuando la esencia misma de su ser estaba en juego. Mira, pero date prisa, por favor, dijo Kim. Alan asintió, sabía cómo debía sentirse Kim en ese momento. Inmediatamente se puso manos a la obra y trabajó con rapidez. Y es realmente colorido, dijo Alan, observando el paisaje espiritual de Kim. Los colores habían cubierto por completo el blanco del paisaje espiritual. Luego dirigió su mirada al alma en el centro y pudo verla como un capullo espeso, burbujeante y palpitante que parecía tener venas por todas partes. Esto no tiene buena pinta, dijo Alan. Kim permaneció en silencio, controlando sus instintos. Alan continuó observando el paisaje espiritual. Observó las manchas en las paredes del paisaje espiritual y el capullo construido sobre el escudo de Kim que protegía su alma. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Alan. Este panorama espiritual debe tener algún efecto en ti. Me niego a creer que no sientas nada. Hay voces en mi cabeza, dijo Kim rápidamente. Son mis propias voces, cada una contaminada por un pecado en particular. Surgen cuando tengo sentimientos intensos sobre algo, o incluso cuando existe la posibilidad de que me vea tentado a caer en la maldición. Y otras veces cuando no sé por qué surgen. Enséñame esos recuerdos más tarde. Espero que tengas una recopilación preparada para que la vea. Sí. Ni siquiera era una pregunta. Fue una de las primeras cosas que pensó Kim cuando consideró ir a ver a Alan. Al cabo de un rato, Alan se sintió satisfecho con sus observaciones y abandonó aquel paisaje espiritual. Kim se dejó caer en su silla y exhaló un largo suspiro, con una capa de sudor perlada en la piel. Muéstrame los recuerdos, dijo Alan, ignorando la presencia de Kim. Kim refunfuñó. Alan interpretó esto como una invitación e inmediatamente se metió en la mente de Kim. Ah. ¿Qué es eso?, preguntó Alan, alzando la voz con interés. Has hecho algunas mejoras interesantes en tus defensas, chico. ¿Qué es esto que siento que viene de las defensas? Suena peligroso. Cada punto de la cuadrícula hexagonal emitía algo que Alan no podía ver, pero que claramente sentía con sus habilidades de legilimencia divinas. Estaban por todas partes y eran producidas constantemente por las defensas de Kim. Es un asunto invisible, una invención mía, dijo Kim con tono inexpresivo. ¿Qué él ha hecho? Y esto degradará las ondas de legilimencia y los ataques mentales a medida que intenten atravesarlas, dijo Alan. Son emitidas por las capas de defensa, y debido a que hay una capa elástica extendida sobre cada hexágono, las ondas se ralentizan y continúan siendo irradiadas con materia, degradándose progresivamente. Si alguna sonda logra atravesar los escudos y entrar en el paisaje mental, se encontrará con una versión concentrada de la misma materia entretejida en la esencia misma de mi paisaje mental. Las ondas serán borradas antes de que alcancen mis estructuras mentales. Y no debería saber que están ahí, deberían ser completamente invisibles. Eso sí que es astuto, sonrió Alan. Si no saben que está ahí, no harán nada al respecto. Sí, esa fue la razón. El lugar frente a Alan se estremeció, y una memoria se materializó. Era una recopilación de las veces que las voces le habían hablado. El libro contenía cada susurro, cientos de ellos, todos registrados. Alan tomó el libro y los recuerdos afloraron. Frunció el ceño al instante, no por las voces, sino porque el primer recuerdo no trataba sobre las voces, sino sobre un lugar que reconoció de los recuerdos de Kim, que éste le había mostrado años atrás. ¿El cofre del pecado? Sí, dijo Kim. Esta vez estaba despierto, mira si algo en la habitación te ayuda. Alan recuperó la memoria y observó con intensa concentración. Vio cómo la bóveda intentaba dejar inconsciente a Kim, cómo éste se resistía, cómo aparecían las runas en la pared y cómo disparaban rayos, que Alan estaba seguro de que estaban cargados de maldiciones. Tras terminar de recordar la bóveda, pasó a escuchar las voces de Sim. Has crecido, dijo Alan con una sonrisa irónica mientras contemplaba los recuerdos. Oh, Hou. Kim frunció el ceño, confundida. He terminado, dijo Alan, saliendo de la mente de Kim. ¿Y?, preguntó Kim con esperanza. Alan negó con la cabeza, y Kim sintió un dolor en el corazón. No puedo ayudarte. Capítulo 299. No puedo ayudarte. El silencio llenó la habitación, pero la expresión desolada de Kim fue muy elocuente para Alan, quien estaba sentado frente a ella con una mirada de arrepentimiento mezclada con lástima. Kim apoyó los codos en la mesa y apretó la cabeza entre las manos, cerró los ojos con fuerza y su respiración profunda se oía en la habitación. Había venido a Estados Unidos a buscar a Alan porque había agotado todas las opciones de experimentación y no encontraba la manera de progresar. Su esperanza estaba puesta en su maestro, de quien Kim sabía que se había adentrado en la magia del alma, pero allí estaba, escuchando las palabras que no quería oír. Si él no puede ayudarme, entonces no me queda más remedio que dejar que la maldición tome el control. Tal vez esta vez la deje actuar más tiempo, extraiga más beneficios, más magia, más poder, más magia, más poder, más magia. Más poder, magia, poder, magia, poder, magia, poder, magia, poder. Hazlo. ¿Y en qué estás pensando ahora mismo?, preguntó Alan. Desde sus manos, Kim habló con voz ronca, que no sé qué hacer, que no quiero pensar en nada ahora mismo, que yo. La voz de Kim se apagó con un suspiro, mientras seguía con la cabeza entre las manos. Es una reacción bastante normal, dijo Alan, y aunque me gustaría darte algo de tiempo, sé que prefieres escuchar lo que tengo que decir lo antes posible. ¿Qué?, preguntó Kim, moviendo la cabeza entre las manos y mirando a Alan con los ojos entrecerrados. Aunque te dije que no puedo ayudarte, eso no significa que no haya encontrado algunas cosas que podrían serte útiles. Descubrí algunas cosas interesantes sobre la maldición del pecado, ¿te gustaría saberlas? Los ojos de Kim se abrieron de par en par mientras se incorporaba y miraba fijamente a Alan con una mirada renovada. Alan sonrió. Ahora que he logrado despertar su interés, he notado algunas cosas en sus recuerdos y en su panorama espiritual, dijo Alan. ¿Qué clase de cosas? Bueno, dejemos de lado las cosas decepcionantes. No tengo ni la más mínima idea sobre las runas que te impactaron en la bóveda del pecado. Al fin y al cabo, no soy ningún experto en runas. Probablemente tú ya sabes mucho más sobre el tema que yo.
Así que, entre los dos no tenemos ni idea de dónde viene la maldición. Alan pareció sorprendido y arqueó las cejas. ¿Tú tampoco tienes ni idea de las runas? ¡Qué sorpresa! Créeme, intenté descifrar cómo funcionan estas runas. Estudié exhaustivamente los distintos lenguajes rúnicos a partir de los cuales se construyeron los conjuntos de runas. Intenté encontrar patrones similares en registros históricos y tomos, pero no había nada, ni una sola línea de texto que pudiera ayudarme en lo más mínimo. Es una lástima, nos habría ayudado mucho. Y sí, podría haber sido, dijo Kim con tono frustrado. El tiempo que había dedicado a estudiar las runas de la bóveda no había dado resultado. Esa fue la noticia decepcionante. Ahora, pasemos a la siguiente parte, dijo Alan, cruzando las manos sobre la mesa. Incluso contigo, traes la maldición contigo, permitiéndome entrar en tu paisaje espiritual y dejarme hurgar en tus recuerdos. No puedo entender cómo funciona la maldición ni cómo se apoderó de ti, Alan suspiró mientras continuaba. Sobreestimas mis habilidades, niña. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kim. Aunque me he adentrado en la magia del alma, ni se acerca al nivel de mi magia mental, dijo Alan con una sonrisa a medias irónica. Tengo una doble facilidad para la oclumancia y la legilimencia, y esa es una de las principales razones por las que he llegado hasta donde estoy hoy con la magia mental. Pero ese nivel de progreso no se traduce en magia del alma. La magia del alma no solo es mucho más delicada, sino también bastante volátil. Tuve que actuar con mucha cautela, lo que se tradujo en un retorno seguro, pero modesto. Ya te lo conté la última vez que nos vimos, pero aprendí magia del alma para diversificarme y alejarme un tiempo de la magia mental, para tomarme un respiro, y bueno, aunque estoy en un nivel respetable. Parece que la maldición no es algo que mi nivel pueda descifrar y decodificar, por completo. Completamente, dices, eso significa que has encontrado algo. Sí, dijo Alan, con expresión de satisfacción. Creo que he encontrado una manera de librarte de la maldición. ¿Qué? ¿Hiciste eso? Dímelo. Y tranquilos, hipogrifos, dijo Alan, haciendo un gesto a Kim para que se calmara. Sí, puede que haya encontrado una solución, pero puede que no os guste. Bueno, ¿por qué no querría yo una forma de librarme de esta maldita maldición? Porque no es precisamente agradable, suspiró Alan. Dime, preguntó Kim con impaciencia, inclinándose hacia adelante con las manos firmemente entrelazadas. Kim, necesitas bajar el escudo que rodea tu alma y dejar que la maldición entre. Kim parpadeó una vez, luego dos, luego tres. ¿Tú, de alguna manera contrajiste la maldición mientras estabas dentro de mi alma? Apoyó las manos sobre la mesa. Vamos, déjame echar un vistazo. Sería terrible si ambos contrajéramos la maldición. Si de verdad la contrajiste, tendré que enseñarte a suprimir las voces hasta que encontremos la manera de librarnos de ella. No pasa nada malo. Yo no contraje la maldición, dijo Alan, pero realmente necesitas dejar que la maldición entre. ¿Pero por qué? Piénsalo, la última vez, ¿qué fue lo que provocó la expulsión de la maldición de tu alma? Kim se recostó en su silla mientras el recuerdo volvía a aflorar. Frunció los labios y se mordió el interior de las mejillas. Iba a castigar, atacar a algunos estudiantes por acosar a mi amigo. Sí, es cierto, pero no es a eso a lo que me refiero. ¿Y qué? Kim frunció el ceño antes de levantarse. ¿Quieres decir? Sí. Usé mi varita, y eso fue lo que me hizo usarla, dijo Kim. ¿Pero qué tiene que ver eso con todo esto? Por lo que pude deducir de tus recuerdos de la última vez, en los que mostraste cierto grado de emoción, lo cual fue algo admirable, descubrí que intentaste una acción que odiabas tanto, algo que jamás querrías hacer. Que tu alma reaccionó a la maldición y la purificó, y... ¿Y quieres que haga lo mismo esta vez? Dijo Kim, comprendiendo. Sí, dijo Alan, tienes que encontrar algo que no quieras hacer bajo ningún concepto, y lo haremos. Entonces, ¿qué es lo último que quieres hacer? No quiero dejar que la maldición se apodere de mi alma, dijo Kim con increíble dificultad. Pero... ¿y si se apodera de mí y no puedo escapar? ¿No sería eso peor? Kim, ¿te has fijado en el estado de tu paisaje espiritual? Empezó con unas pocas imperfecciones en las paredes del paisaje espiritual y finas venas en tu escudo, pero ahora han crecido hasta cubrir por completo las paredes blancas. Y el escudo se ha convertido en la base de un grueso capullo. Aunque no permitas voluntariamente que la maldición tenga alguna oportunidad sobre tu alma, seguirá haciéndose más fuerte y, finalmente, se liberará. Kim no tenía respuesta. Había varias razones por las que había decidido no estar en Hogwarts durante la Pascua por primera vez desde que empezó el curso. Había notado que la maldición progresaba y se extendía por su alma, y silenciar las voces del pecado solo trataba los síntomas, ignorando la raíz del problema. No te voy a decir que lo hagas inmediatamente, dijo Alan. Tienes que hacerlo cuando estés listo. No podré ayudarte porque sabes lo que es tener a alguien ajeno a tu entorno espiritual. Lo que sí puedo hacer es quedarme aquí contigo antes de que tengas que volver a casa y ayudarte a prepararte. Probablemente no lograremos ningún progreso en tu magia del alma, pero puedo compartir mi experiencia contigo, y eso podría aumentar tus posibilidades de éxito. Tras una pausa, Kim dijo, digamos que dejo entrar la maldición, desactivando el escudo, y mi alma se rebela contra ella. ¿Qué debería hacer después? No quiero dejar las posibilidades de mi alma al azar. Sí, su alma era más fuerte que antes, pero también lo era la maldición que crecía en su interior. No tenía forma de medir sus posibilidades de éxito. Si fracaso, no sé cuánto tiempo estaré fuera, dijo Kim. No sé cuánto tiempo me llevará a hacer algo para librarme de la maldición, sin mencionar que estaría bajo los efectos de las drogas mientras tanto, lo cual, créanme, no quiero. Es un riesgo que tendrás que correr, dijo Alan. Está claro que la maldición crece más rápido que la magia de tu alma, así que solo podrás contenerla durante un tiempo limitado. Lo sé, refunfuñó Kim, rascándose el pelo. Alan miró a Kim por un momento antes de decir sin rodeos, te equivocaste. Kim miró a Alan, sobresaltado. Cometiste un error al entrar por segunda vez a la bóveda del pecado. Lo hiciste por orgullo desmedido y un ego inflado, poseías la piedra de la resurrección, y si hubieras seguido trabajando con ella sin ir a la bóveda del pecado, tu magia del alma la habría acumulado poco a poco. Pero la codicia te venció y decidiste entrar en busca de tesoros. No tenías forma de saber si podrías evitar la maldición, pero entraste de todos modos. Sé que esto no es lo que quieres oír, pero es la verdad. Así que decide, elabora un plan y síguelo hasta que te libres de la maldición. Eso es todo. Kim se recostó en su silla y miró al techo.
Era tal como Alan había dicho, el orgullo y la codicia eran sus debilidades. Se había vuelto tan codicioso que, con solo un año restante en Hogwarts, solo tenía un año para vaciar la bóveda de los pecados. Y su orgullo no le permitiría ser derrotado por una simple bóveda. Había conquistado todas las demás en un solo año. ¿Por qué la bóveda de los pecados sería diferente? La piedra de la resurrección era justo la justificación que necesitaba para permitirle el acceso a la bóveda. Apartó la vista del techo y miró a Alan. De acuerdo, dejaré que la maldición entre, pero lo haré a mi propio ritmo. Por ahora, te pido tu ayuda. Permitir que la maldición entrara en Estados Unidos no era una opción. Si caía víctima de la maldición en Estados Unidos, no podría regresar a Hogwarts, y eso tampoco era una opción, ya que tenía una misión importante que cumplir, una que, si fracasaba, jamás tendría otra oportunidad de realizar. Bueno, entonces está decidido, dijo Alan con una amplia sonrisa. Seguiremos siendo Estados Unidos. Ahora, pongámonos manos a la obra. ¿Qué era? Preguntó King. ¿Había algo más importante? El dueño de este sitio es el novio de tu hermana, ¿verdad? ¿Crees que nos dejará venir aquí todos los días? Capítulo 300. ¿Eso es todo? Preguntó Alan, mirando unos libros que había sobre la mesa frente a él. ¿Eso es todo lo que tienes en nombre de la magia del alma? King asintió. Miró sus manos, que descansaban en su regazo. Por primera vez en una década, King sintió vergüenza de sus libros. Desde que emprendió su viaje alrededor del mundo, nunca le habían faltado libros, bastaba con decirlo y George tenía todos los libros necesarios para su destino al día siguiente. Incluso después de empezar a asistir a Hogwarts, recibía regularmente folletos de todo el mundo con listas de libros nuevos y revistas de investigación que le proporcionaban artículos sobre los últimos avances en magia. Y luego añadió mucha magia perdida a su colección, procedente de la Sala de los Menesteres, por lo que apodó a su biblioteca Babel. Pero si había algo de lo que se sentía especialmente orgulloso en su vasta colección, eran los libros y tomos sobre magia del alma. Era ridículamente difícil conseguir cualquier cosa relacionada con la magia del alma. Y solo aquellos que pertenecían a círculos exclusivos podían conseguir algo, y, desafortunadamente, quien no formaba parte de esos círculos. Sí, es todo lo que tengo. Eso es bastante deprimente, dijo Alan sin andarse con rodeos. Quiero decir, uno de ellos es completamente inútil, es una tontería espiritual. Miró a King. Debes haber pasado por momentos difíciles, chico, no tuviste ayuda, ¿verdad? Se alojaban en la residencia temporal de King en Nueva York, propiedad de los West. Era un lujoso ático, demasiado grande para las 5 personas que vivían allí, King, Alan, a quien King había invitado a vivir con él, y los 3 empleados que atenderían las necesidades de King durante su estancia en Nueva York. ¿Tienes algún libro? Preguntó King. Sí, dijo Alan, haciendo que el corazón de King se acelerara, pero están en casa. A diferencia de ti, no tengo la costumbre de llevarme toda mi biblioteca conmigo. King se dejó caer en la silla. Llevaba en su maletín la copiadora Babel que había usado en la Sala de los Menesteres. Si Alan hubiera tenido los libros, King habría hecho copias permanentes para sí mismo. No pongas esa cara. Te enviaré copias de los libros que tengo cuando llegue a casa. ¿Y qué deberíamos hacer? Preguntó King, sonriendo, encantada con la promesa. ¿Qué tal si hacemos una actividad? Alan dejó su taza de té sobre la mesa. ¿Qué actividad? Una pequeña actividad que involucra almas. Pero antes de comenzar, ¿podrías extender tus sentidos a través de tu alma? Porque sin eso, no podremos llevar a cabo esta actividad. Ah, claro que puedo hacerlo, dijo King. Así fue como encontró la diadema de Ravenclaw entre los montones de basura. Excelente, excelente. Esperaba tener que enseñarte, pero, como era de esperar, estás listo. Ahora, presta atención a tu interior, ¿de acuerdo? No te diré lo que estoy haciendo, pero tú dime lo que sientes. King cerró los ojos e intentó expandir su percepción del alma. No fue un proceso fácil, y no podía activar ese estado de repente. El alma no quería abandonar el cuerpo, la envoltura que la protegía del peligro. Frunció el ceño al sentir que su percepción del alma parpadeaba, desmoronándose a centímetros de su cuerpo, pero entonces King sintió la sensación correcta, y ésta se extendió como una ola veloz. Podía sentirlo todo en la azotea. A lo lejos, percibió el movimiento de 3 almas pertenecientes al equipo. Pero frunció el ceño, pues esas 3 almas distantes no debieron haberlo notado primero, cuando un alma más fuerte estaba sentada a pocos metros de él. Sus sentidos se centraron en la posición de Alan, y su alma estaba allí, pero no emitía ningún sonido como las otras 3. ¿Por qué tu alma es así? ¿Por qué está nublada y borrosa? Si podemos ocultar nuestro paisaje mental, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestra alma?, dijo Alan. No he alcanzado un nivel en el que pueda ocultar mi alma por completo, ni he conocido a nadie que lo haya logrado, pero, teóricamente, es posible ocultar un alma por completo. Pero ese no es el punto. Estoy seguro de que algún día podrás hacerlo, si no te equivocas. Lo que haremos durante el tiempo que pasemos juntos es intentar atenuar las sombras y eliminar la borrosidad. King, con los ojos cerrados y concentrado en la sensación del alma, asintió. Alan estaba justo delante de él, y no era como si fuera completamente invisible. Tendría un alma, y esta brillaría con intensidad cuando tuviera que volver a casa. ¿Pero por qué estamos haciendo esto?, preguntó. Una de las cosas más difíciles de hacer en la magia del alma es aumentar su fuerza, respondió Alan, y en el poco tiempo que tenemos, eso no es posible. Si pudiéramos hacerlo, habría sido extraordinario que resistieras la maldición cuando llegó el momento. Así que pasamos a otro aspecto del alma, la sensibilidad. Si eres más sensible, podrás sentir más, lo sentirás antes e incluso te volverás más sensible a la magia, aumentando así tu capacidad natural de concentración. Si eres capaz de ver a través de mi sudario, significa que tu sensibilidad ha aumentado, y esto será esencial para que reacciones más rápido y mejor al ataque de la maldición, aumentando así tus posibilidades de triunfo. King asintió. Cualquier cosa con tal de aumentar las probabilidades a su favor. Cambio de escena. Solo trabajar y nada de diversión hacen de King un niño aburrido, dijo Alan con una sonora carcajada. No sustituyas mi nombre por ese dicho. Soy todo menos aburrido, dijo el chico que, después de todo, no era tan aburrido. Dices eso, pero te frustraste cuando no pudiste avanzar. No he hecho ningún progreso. He hecho algo de progreso.
Habían pasado algunos días desde la última vez que hicieron el ejercicio de sensibilidad, pero la magia del alma, como ambos sabían, era una doncella traicionera. Los sentidos del alma de Kim aún mostraban el alma de Alan nublada y débil, aunque con leves mejoras. Kim miró de reojo a Alan. No sabía si era porque habían pasado tanto tiempo desde su reencuentro o porque ahora era mayor, pero Alan lo molestaba mucho, mucho más que antes, cuando era niño o cuando estaba enfermo. ¿Y a dónde vamos hoy?, preguntó a Alan. Kim arrojó polvos flu a la chimenea, haciendo que las llamas se volvieran verdes. Hoy vamos a una tienda muy especial. Aunque no hubiera venido a verte por culpa de la maldición, sin duda habría venido a Estados Unidos a visitar esta tienda. ¿Especial? ¿En qué sentido? ¿Sabes lo de mi maletín, verdad? Sí, se ha ampliado. Aunque Alan no estaba dentro, Kim le había contado todo. Sobre todo lo grande y espacioso que era. Incluso Alan se sorprendió del tamaño que Kim le había descrito. Vamos a visitar la tienda donde lo hicieron. Kim agitó la mano y un puñado de polvos flu fue arrojado al fuego, haciéndolo rugir. Entró con una sonrisa y habló en voz alta. La sala de Clinker. Cuando Kim salió al otro lado, se encontró en una habitación pequeña, tan pequeña que bastaban 2 brazos extendidos para medirla de una pared a la otra. Kim vio que la habitación resplandecía con una luz verde y un fuego crepitante, así que se hizo a un lado para dejar pasar a Alan. Vaya, este es el lugar que querías visitar, dijo Alan, mirando a su alrededor. No se parece mucho a una tienda. Kim ignoró a Alan y miró a su alrededor, emocionado. En la pequeña y vacía habitación, 3 cosas llamaron su atención: la chimenea a sus espaldas, la puerta plateada frente a él y el esbelto podio justo en el centro de la habitación. Ven aquí, dijo Kim, llamando a Alan para que se acercara al podio. ¿Qué es eso?, preguntó Alan, mirando el podio con cierto interés. Kim señaló el botón índigo en el centro del podio y dijo, púlsalo. ¿Qué él ha hecho? Algo interesante. No digas más. Alan pulsó el botón con la palma de la mano, e instantáneamente las paredes, el suelo y el techo de la habitación se desvanecieron en el aire. ¿Qué?, balbuceó Alan levemente mientras miraba a su alrededor, inquieto por el repentino cambio. Sobre todo cuando bajó la mirada y vio la ausencia del suelo, así como de las paredes y el techo, dejando a la vista solo la chimenea, el podio y el podio. Estaban allí arriba, contemplando los rascacielos y edificios de la ciudad de Nueva York, con calles repletas de gente y coches, que parecían hormigas desde la altura a la que se encontraban. Oh, es exactamente como dijo Leah, quien se acercó a una pared y la tocó, y pudo sentir que había algo allí. ¿Qué lugar es este?, preguntó Alan, tocando también otra pared y agarrándola con fuerza mientras miraba hacia abajo, a unos cientos de metros de distancia, con aprensión. Esto es. Kim hizo una pausa al ver algo y señaló con entusiasmo, quizás esto te ayude a averiguarlo. Alan se dio la vuelta e inmediatamente vio una bandada de pájaros volando hacia él. Levantó la mano con el brazalete y al instante apareció un escudo a su alrededor. Pero entonces sucedió algo inesperado. Los pájaros volaron hacia ellos como si nunca hubieran existido. Para mirar. Antes de que la sorpresa se reflejara en el rostro de Alan, siguió la voz de Kim y lo vio señalando hacia afuera de la habitación. Los ojos de Alan se abrieron de par en par al ver la misma bandada de pájaros alejarse volando, como si nunca antes hubieran estado en una habitación. ¿Qué pasó?, preguntó Alan, finalmente sorprendido. ¿Por qué no se estrellaron contra la habitación? Estados Unidos es famoso por su magia espacial, dijo Kim, mostrando el maletín que llevaba. Mi maletín, como ya he dicho, es de fabricación estadounidense, señaló la habitación, y esta habitación es una aplicación de la magia espacial, por eso estamos tan alto en el cielo. De esta habitación, dijo Kim con entusiasmo, está fija en un punto determinado del espacio relativo. Bueno, es solo una suposición mía, pero el creador la fijó en relación con los edificios de abajo, lo que significa que, a medida que la Tierra gira y gira, esta habitación se moverá a lo largo de los edificios, permaneciendo fija sobre esta parte de Nueva York, o tal vez el creador la fijó en relación con la Tierra misma, eso sería muy interesante. Alan miró fijamente a Kim, como si su parloteo rápido y animado hubiera pasado desapercibido. ¿Qué pasa si nos caemos? No podemos caer, dijo Kim. Señaló donde habían estado las paredes. Las paredes de la habitación no se volvieron invisibles, desaparecieron por completo, ya no están aquí, dijo, poniendo un pie en el suelo. Lo que tenemos ahora es un espacio solidificado, y hasta que los hechizos no lo devuelvan a su estado natural, no caeremos. Y para responder a su pregunta inicial sobre por qué los pájaros no chocaron con nosotros, dijo Kim señalando alrededor de la habitación. Este lugar es un punto del tamaño de un punto en el espacio expandido a su tamaño actual. Mientras los pájaros o cualquier otra cosa no choquen con el pequeño punto, pueden avanzar sin impedimentos. ¿Y si llegan a ese punto? Sería como si hubieran chocado contra algo sólido, probablemente hiriéndose. Cuanto más rápido se acercaran, más daño sufrirían. ¿Es peligroso que uno de esos objetos voladores no mágicos choque contra esta habitación? Sería terrible, sobre todo teniendo en cuenta las leyes de Makusa. Yo tengo la misma pregunta, dijo Kim, pero hay algo que lo impide, porque Leah me habló de este lugar hace años, y considerando que todavía está aquí, debe haber algún tipo de magia que impida cualquier colisión. En cuanto a la magia, la obtendré del creador. Kim señaló la puerta del dormitorio. A la tienda de Clinker. Capítulo 301. Kim agarró el pomo de la puerta de la habitación invisible y, como siempre que se topaba con algo nuevo, canalizó su magia para intentar averiguar cómo estaba hecha. Sabía que la puerta conducía a la tienda que iban a visitar, por lo tanto, sabía que sería una puerta como la del sistema Slaughter y la de su propio laberinto. En el instante en que canalizó la magia, supo que esa puerta era mejor que las puertas de Abate e incluso que la puerta de su propio laberinto, mucho, mucho mejor. Maldita sea, por eso necesito visitar tantos lugares, pensó. La cultura era una parte importante de la magia, como lo era de muchas otras cosas. Si un deporte era extremadamente popular en un país, este tendría una fuerte cultura ligada a ese deporte y produciría jugadores más habilidosos. De manera similar, los países tenían cierta magia arraigada en sus culturas. Estados Unidos, por ejemplo, era una potencia en magia espacial. Si Kim quería ser el mejor de los mejores, tendría que aprender de los lugares donde residían los mejores. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alan. ¿Está cerrado con llave? ¿Necesitas una llave?
Kim negó con la cabeza. Hay tanto que hacer en tan poco tiempo. Giró el pomo de la puerta y sintió como la magia se movía y se transformaba, haciendo su trabajo, y en el momento en que abrió la puerta, Kim sintió que se formaba una conexión espacial con un lugar diferente de donde se encontraban ahora. Kim y Alan entraron en una vieja tienda con madera por todas partes. Las paredes estaban revestidas de madera, sus botas crujían bajo la madera, e incluso el techo inclinado era de madera, con vigas que formaban una cuadrícula para el soporte estructural. E incluso la decoración era toda de madera. Pensaba que una tienda dedicada a la magia espacial sería más espaciosa y no estaría hecha de madera, comentó Kim. Esperaba un espacio amplio y aparentemente vacío, hecho de hormigón inorgánico en lugar de madera, que alguna vez fue un material vivo. En cambio, se encontró con una pequeña habitación repleta de adornos. Eso es un estereotipo, chico. Kim y Alan se volvieron hacia la voz grave y vieron a un hombre de piel morena, vestido con pantalones beige y una camisa a cuadros debajo de un delantal de cuero. El hombre, delgado y enjuto, tenía el pelo corto, castaño y áspero, y llevaba gafas de seguridad. Miró a Alan y a Kim con sus ojos castaños oscuros y sonrió levemente, con las mejillas hundidas. Si eso es cierto, ¿es un estereotipo?, preguntó Kim. Quiero decir, por lo que he visto en otros lugares, si puedes volar un espacio y es tu responsabilidad hacerlo, entonces no tienes por qué hacerlo. Es cierto que cuando tu trabajo consiste en ampliar un espacio a un tamaño mucho mayor, deberías usarlo en tu propio espacio, dijo el hombre. Pero la magia espacial se trata de eficiencia y rendimiento. ¿Para qué ampliar un espacio a un tamaño que ni siquiera vas a usar? Tiene sentido, coincidió Kim. Usted debe ser el propietario. Mi nombre es Kim West, señaló a Alan, este es Alan de Badeley. Le informamos que vendríamos hoy. Sí, lo recuerdo, dijo el dueño tras un momento. Le estrechó la mano a Alan, que estaba más cerca. Me llamo Lado Dix y soy el dueño de la tienda Clinker. ¿Qué te pareció la habitación de Clinker? Lado miró hacia la puerta. Fue fascinante, dijo Kim. No le veo el sentido, dijo Alan. Lado soltó una risita mientras hablaba con Alan. Sí, es completamente inútil. Lo creé hace unas 2 décadas cuando estaba aprendiendo a ampliar un espacio de puntos para hacerlo más grande. Después de terminar, decidí no quitarlo y lo convertí en una entrada especial para mi tienda. Lado se llevó la mano a la barbilla. Pero quizás deba hacer algunas reformas en la habitación. Está muy anticuada, sobre todo esa puerta, que necesita una buena renovación. Esto necesita mejorar, pensó Kim. Debes saber mucho. ¿Crees que podría adquirir ese conocimiento? Solo necesito echar un vistazo. Sobre esa habitación, comenzó Alan. Tengo curiosidad por saber cómo lograste evitar que algo chocara, como dijiste, durante 2 décadas. Existen los redireccionadores espaciales, no entraré en detalle sobre qué son, pero garantizan que nada obstruya la vista de la habitación, y aunque diga la habitación, me refiero solo a un punto, dijo Lado. Se giró hacia Kim y le preguntó, muchacho, ¿qué te trae hoy a mi taller? Kim cogió su maletín y lo colocó sobre una mesa cercana. Lado arqueó una ceja y caminó lentamente hacia la mesa, con la mirada fija en el maletín. Levantó la mano para tocarlo sin previo aviso, y Kim tuvo que desactivar rápidamente su dispositivo antirrobo personal, que consideraba desagradable, instalado en el maletín. Esta es mi propia creación, no, dijo Lado. Sí, lo es. ¿Cómo lo supiste? ¿Reconociste la magia que lanzaste? Oh, no, para nada. Este diseño y este tono de cuero es totalmente mi estilo, así que sabía que era mío. Kim dudó en responder, así que fue su apariencia la que la delató. Él oyó a Alan reírse de fondo. ¿Le pasa algo a este niño?, preguntó Lado, acariciando la carpeta. Para nada. Ha estado funcionando perfectamente, sin fallos ni irregularidades. Pero pensé que, ya que estoy cerca, sería buena idea llevártelo para que le hicieras un mantenimiento. Lo hiciste muy bien, dijo Lado con agradecimiento. ¿Cuánto tiempo lleva este niño contigo? 6 años. Está en excelentes condiciones para su antigüedad. Mis obras duran entre 14 y 16 años, dependiendo del uso, así que a esta todavía le queda mucho por delante, pero como la has cuidado también, reforzaré los hechizos para que duren otros 14 o 17 años. Compensando así el tiempo transcurrido. Eso sería genial. Si quieres, puedo añadirle algunas funciones adicionales por un módico precio, dijo Lado, agitando su varita sobre la maleta. Pero tendrías que vaciarla por completo para la mejora. Puedo buscarte un sitio para guardar tu equipaje. El espacio es lo único que me sobra. No será necesario, aunque agradezco la oferta, dijo Kim sin pensarlo 2 veces. Dentro había muchos objetos, confidenciales, que, aunque Lado le proporcionara un espacio de almacenamiento externo, jamás sacaría. Esperaron 10 minutos mientras Lado iba tras bastidores a arreglar el maletín de Kim. Cuando regresó, Kim sintió que la magia había resurgido. Aquí tienes. Gracias. ¿Cuánto tendré que pagar por las reparaciones? Vale. Investigué un poco sobre la compra de esta niña, y vaya, pagaste muchísimo dinero por ella, dijo Lado, riendo. No lo sé. Mi hermana me lo regaló cuando empecé el colegio. Así que fue un regalo. No me extraña. Cuando dijiste que te recuperaste 6 años, me pregunté por qué un niño tan pequeño necesitaría tanto espacio. Creo que tu hermana exageró. Kim rió con buen humor. Lia se había excedido al comprar la maleta. Incluso con toda la colección de libros de Kim empaquetada para la gira mundial, la maleta aún tenía muchísimo espacio. Incluso ahora, después de tantos años, Kim todavía no había usado todo el espacio. A un lado, ¿qué es esto aquí? Kim y Lado se giraron y vieron a Alan de pie detrás de un mostrador, mirando un armario cuadrado con una sola vitrina colgada en la pared. Es de mala educación tocar las cosas sin permiso, dijo Kim. Todo está bien, dijo Lado. Señor Badeley, ¿verdad? ¿Podría coger el portavasos del mostrador que está detrás de usted y meterlo en el armario? Alan se dio la vuelta y vio un portavasos de cartón sobre el mostrador. Lo recogió, se giró y lo colocó dentro del armario vacío antes de cerrar la puerta. Ahora, por favor, pulse el botón lateral. Alan siguió las instrucciones y pulsó el botón verde que había en el lateral del armario. Se oyó un sonido de campana procedente del interior del armario. Ahora ábrelo. Alan abrió el armario y no había nada dentro. ¿Dónde está?
Para eso, tendrías que seguirme, dijo Lado. Alan y Kim intercambiaron miradas antes de encogerse de hombros, no tenían nada mejor que hacer. Siguieron a Lado, quien los condujo a través de una puerta, bajaron una escalera y recorrieron un largo pasillo que no cabía dentro de la tienda de Lado, pero era una tienda que ofrecía servicios espaciales. Así que no fue sorprendente. Ah, aquí estamos, dijo Lado, abriendo otra puerta que daba a una zona del tamaño de un almacén industrial, hecha de hormigón. ¿Ves? Te lo dije, un espacio amplio y de hormigón, típico, le susurró Kim a Alan. Lado los condujo hasta una pared donde colgaba un armario idéntico. Lo abrió y sacó un objeto. Ah, ese es el portavasos del bar, dijo Alan. Y sí, es una aplicación sencilla de magia espacial, dijo Lado. Cuando se coloca algo dentro del armario y se pulsa un botón, se traslada aquí. Es muy práctico así, ya viste lo mucho que teníamos que caminar para llegar hasta aquí, y no es eficiente que la recepcionista tenga que bajar con cosas para arreglar cada vez. Lado notó que Kim miraba a su alrededor y preguntó, este es mi taller, aquí trabajo en mis proyectos. ¿Te gustaría ver algunas de las cosas en las que estoy trabajando? ¿Todo bien? Preguntó Kim. Por supuesto. Estaría encantado. Hay varias cosas interesantes aquí, si me permiten decirlo. Lado los condujo a una zona del almacén. Se detuvieron frente a un cuadrado marcado con cinta adhesiva en el suelo. Bien, esto es interesante, dijo Lado, dirigiéndose a Kim. ¿Podrías pasar un momento y te contaré una experiencia fascinante? Kim se encogió de hombros y entró en la plaza. De acuerdo, empezaré ahora, dijo Ludo, agitando su varita mientras Kim asentía. Inmediatamente, Kim sintió como si un hechizo lo hubiera alcanzado y lo hubiera inmovilizado, incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo excepto el cuello, e incluso así, solo estaba parcialmente sujeto. ¿Qué es esto?, dijo Kim con cierta dificultad, y vio que Alan miraba fijamente al Lado. Al segundo siguiente, Lado agitó su varita de nuevo y Kim quedó liberado de su cautiverio. Me disculpo por haberte asustado, dijo Lado. Lo que experimentaste fue la solidificación del espacio. Solidifiqué el espacio a tu alrededor dentro del cuadrado, impidiéndote moverte. Kim miró a Alan, quien negó con la cabeza. El lado estaba despejado. Así que, era como las paredes de la sala de Clinker, dijo Kim. Exacto, pero esta vez congelé el espacio alrededor de una persona, lo cual es más complicado porque tuve que trazar un mapa de su cuerpo y evitar esa zona. Congelar el espacio, ¿no significaría eso que, aunque quisiera escapar usando la aparición, no podría hacerlo? Tienes toda la razón, aplaudió Lado. Ni las apariciones ni siquiera un traslador funcionarán mientras estés dentro de ese espacio. Kim entrecerró los ojos mientras miraba la cinta. Apariciones y trasladores, pensó Kim. Ahora, pasemos al siguiente, dijo Lado, y caminó por un largo sendero, nuevamente marcado con cinta adhesiva en el suelo. Este es aún más interesante. Ahora, señor Baddeley, ¿le importaría caminar desde un extremo del sendero hasta el otro? No me voy a congelar, ¿verdad? Preguntó Alan, acercándose al borde de la cinta. No creo que eso sea bueno para mis viejos huesos. O no, en absoluto. Este es interesante de una manera diferente, dijo Lado. Alan miró por el sendero, que medía varios metros, o pies, de largo. Entró y dio 2 pasos, sintió una vibración recorrer su cuerpo y, antes de darse cuenta, estaba mirando la cinta al otro lado del sendero. Desde fuera, los ojos de Kim se abrieron de par en par al ver la figura de Alan desvanecerse durante una fracción de segundo antes de que llegara al otro lado del camino. ¿Qué fue eso?, le preguntó Kim al Lado. Los 2 extremos del camino, ambos marcados con cinta adhesiva, están conectados por una especie de magia espacial. Lo que hice fue crear un vínculo, un espacio plegado entre los 2 puntos, de modo que solo se necesitaran 2 pasos, en lugar de los varios que normalmente se requerirían. Kim aplaudió y dijo, oh. Pero entonces vio regresar a Alan, a diferencia de la última vez, caminaba con normalidad, sin saltar. Lado notó la expresión de Kim y habló mientras se rascaba la nuca. Sí, esto todavía está en desarrollo. Por alguna razón, solo funciona de una manera. Eso fue interesante, como dijiste, dijo Alan. A continuación, se dirigieron a otra plaza delimitada, pero esta vez había una puerta en el centro. Esa es una de las cosas más interesantes de aquí abajo, dijo Lado. Entró y abrió la puerta, dejando al descubierto un espacio tan oscuro como la noche. No se veía ninguna luz dentro, incluso la luz del almacén parecía haber sido absorbida, y eso no iluminaba la oscuridad, ni siquiera con un solo lumen. Esta es mi favorita de todas, dijo Lado. Es una versión de bolsillo de mi creación. ¿Qué? Los ojos de Kim se abrieron de par en par. ¿Acabas de decir dimensión de bolsillo? Sí, una dimensión de bolsillo. ¿Qué es una dimensión de bolsillo?, preguntó Alan. Una dimensión de bolsillo es un espacio, una dimensión que no forma parte de nuestra propia dimensión, explicó Kim. A diferencia de la práctica espacial habitual, donde expandimos un espacio ya existente hacia nuestra dimensión, una dimensión de bolsillo no existe y es completamente independiente, sin relación alguna con la nuestra. Son difíciles de crear y no han sido tan investigadas como la práctica habitual, que suele ser suficiente para las necesidades espaciales. Eso es impresionante de tu parte, Kim, dijo Lado. Parece que sabes mucho sobre magia espacial. 1 o 2 cosas, dijo Kim. ¿Te gustaría pasar?, preguntó Lado. ¿Puedo? Me encantaría. Entonces adelante. Kim entró en la plaza y luego en la oscura dimensión del bolsillo. Hace frío aquí dentro, dijo. Sí, pero no sé por qué sucede esto. Kim metió la mano y encontró una obstrucción. Era como una pared, y tras tantear a su alrededor, se dio cuenta de que había paredes y techos por todas partes. Sí, sobre eso. La dimensión que creé es infinita en tamaño, o al menos eso parece, porque la exploré, no pude encontrar un final, y cuanto más profundo vas, más inestables se vuelven las propiedades espaciales. Así que, por si acaso, aislé la región. ¿Es estable la dimensión de bolsillo como entidad?, preguntó Kim, porque hasta donde él sabía. No, suspiró Lado profundamente, a intervalos relativamente fijos, todo el espacio interior se desintegra. Las cosas que pongo dentro se aplastan y se desvanecen en la nada. La región amurallada que creé es tan estable como nuestra propia dimensión, y la uso como indicador porque, justo antes de que las propiedades espaciales se desestabilicen y todo se sumerja en el caos, este espacio amurallado desarrolla pequeñas grietas que me alertan.
Ah, entonces no es útil en la práctica, dijo Kim. No, dijo Lado, desanimado, pero luego se animó. Pero algún día lo conseguiré. Sería glorioso. Realmente lo sería, dijo Kim, con la mirada fija en el tamaño del bolsillo. Lado siguió mostrando sus diversos proyectos durante la velada hasta que se hizo tarde y tuvieron que marcharse. Bueno, eso fue algo, dijo Alan mientras regresaban a la suite del ático, aunque muchas de esas cosas eran extremadamente inestables. No creo que muchas de ellas sean utilizables en absoluto. Y sí, dijo Kim, pero si logra estabilizar su invento, se hará famoso de la noche a la mañana. ¿Y qué quieres hacer mañana? Preguntó Alan. Quiero ir a una buena librería y comprar muchos libros sobre el espacio. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 302. ¿Cómo te sientes? Preguntó Alan. Kim contempló el horizonte de Nueva York al final de la noche, resplandeciente con las luces de los edificios que se alzaban como picos, y las calles estaban repletas de coches, cuyos faros las hacían parecer ríos caudalosos. No al nivel que me gustaría, pero creo que estoy bastante cómodo, dijo Kim. Era el último día de Kim en Estados Unidos y, por lo tanto, también su último día con Alan. Había estado con él poco más de 10 días, y cada día se sentaban juntos y, bajo la guía de Alan, practicaban ejercicios de sensibilidad para ayudar al alma de Kim a percibir. En esos 10 días, Kim no había logrado el mismo progreso que había imaginado en la magia tantos años atrás, pero esto era algo que ambos esperaban debido a la naturaleza de la magia del alma, había mejorado. Logrando despejar parte del velo de Alan de su alma, pero no hasta el punto de poder ver el alma de Alan con la misma claridad que cualquier otra persona. ¿Tienes alguna idea de cuándo vas a bajar tu escudo? Preguntó Alan. Lo haré pronto, dijo Kim. A principios de julio, después de graduarme, me ocuparé de ello. Eso es, dentro de unos meses. ¿Seguro que no quieres hacerlo antes? No sé si podrías esperar tanto. Esperar hasta julio no será un problema. Puedo evaluar el progreso y mi propio control sobre la maldición. Simplemente no quiero hacerlo mientras esté en Hogwarts. Me causaría enormes dificultades si perdiera el control allí. ¿Y sería diferente cuando estuvieras fuera? ¿No sería un entorno mucho más amplio que Hogwarts? Y el hecho de estar en Hogwarts no me limita, dijo Kim con un suspiro. Puedo salir del castillo a cualquier hora del día sin que nadie se entere, pero no estoy segura de que yo quisiera abandonar Hogwarts mientras estoy allí. Tomaré medidas para limitar cualquier daño potencial cuando me gradúe. No es que haya ningún daño que pueda ocurrir, pero le pondré fin rápidamente. Sé que dijiste que tardarías aproximadamente un año después de graduarte en empezar tu aprendizaje, pero si quieres, puedes venir en julio y puedo vigilarte mientras disfrutas, ofreció Alan. Kim esbozó una sonrisa irónica. ¿Estás seguro? Soy bastante fuerte. Puede que no puedas controlarme, tus viejos huesos podrían no resistir. Alan se rió como si hubiera oído un chiste divertidísimo. Aunque no sea un gran luchador, Kim, soy una persona muy peligrosa si me dejan solo en una habitación, por eso mucha gente, incluido tu abuelo, prefiere no estar en la misma habitación que yo si es posible. Si Kim y Alan se acabaran de conocer y no tuvieran una historia en común, Kim habría sentido un escalofrío, pero, dada su relación, sabía que Alan no le haría nada particularmente desagradable. Si al final del curso escolar siento que no puedo manejar esto por mi cuenta y necesito un nivel de ayuda que solo alguien de tu calibre puede proporcionarme, usaría un traslador. Y tendrías un huésped problemático para un futuro impredecible. Los huéspedes problemáticos son mis favoritos, sonrió Alan. De hecho, si se da la ocasión, tengo muchas ganas de pasar un buen rato con tú, porque, por lo que recuerdo, sería fascinante y divertido irritarte, provocar tu ira y desafiar tu orgullo a cada hora del día. Y luego verte apretar los dientes de frustración ante tu total impotencia. Aunque se trate de mí, yo, siento lástima por él. En serio, Kim, puedes venir a verme cuando quieras, sin dudarlo. Sería mejor para ti y para quienes te rodean que tu versión maldita no viera la luz. Sobre todo porque eres mucho más fuerte que antes, y parece que los que no están controlados no son susceptibles a la magia. Me haces parecer la peor persona, la más inmoral, pero sí, acudiré corriendo a ti si es necesario. Kim sacó 2 tarjetas metálicas del bolsillo de su chaqueta y le entregó a Alan las que tenían un brillo amarillo dorado, quedándose para sí mismo con la que tenía un brillo azul. ¿Me pediste un traslador? Preguntó Alan, tomando el objeto estándar que usan las autoridades estadounidenses para encantar los trasladores. Retrasé tanto tu viaje a casa, y tú me ayudaste tanto, que me pareció lo mínimo que podía hacer, dijo Kim. Yo también me voy hoy. He recibido varias cartas de casa, sobre todo de mi hermana preguntándome por qué fui al trabajo de su novio sin avisarle. Para que quede claro, soy la dueña del lugar. Tuvo la suerte de que esta fuera la oportunidad de Abraham para ir a ver a Lia en lugar de que ella viniera a Estados Unidos, y así logró evitar encontrarse con ella. Escríbeme para contarme tus avances. Haré todo lo posible por usar tu dispositivo Magifax para mantenernos en contacto. Cuidado, te estás haciendo viejo hablando así. Hijo mío, no tienes ni idea de la intensidad con que arden en mi interior las llamas de la juventud. Incluso a mi edad, puedo darte 1000 vueltas. Decide si tienes huesos viejos o la llama del vigor juvenil. La etapa de Kim en Estados Unidos había llegado a su fin. Cambio de escena. Prolongaste tu estancia, dijo George, hojeando unos documentos mientras Kim estaba sentado frente a él. Y Alan de Badeley se quedó contigo durante toda tu estancia. Así es, dijo Kim, mirando alrededor de la oficina de George. ¿Debo suponer que te lo encontraste por casualidad en Manhattan durante tu visita, o él sabía que estarías allí? Preguntó George, y Kim pudo sentir su mirada silenciosa. Sabía que yo estaba cerca, dijo Kim, no había necesidad de ocultar nada, al menos no del todo. Le dije que me uniría a él después de Hogwarts, y bueno, terminamos hablando, y me interesé por algunas cosas, lo que nos llevó a pasar un buen rato hablando de magia. ¿Le dijiste que aceptarías las prácticas? Entonces ya has tomado una decisión. Sí, la magia mental sería beneficiosa para mis futuros proyectos mágicos, así que es bueno que mejore mi dominio de ella antes de dedicarme a mis otros intereses. ¿Qué más terminaste haciendo en Estados Unidos? Preguntó George. Nada del otro mundo, solo estuve dando vueltas. Seguro que hice algo que me metería en problemas con el departamento estadounidense, dijo Kim sonriendo. Incluso le hice un poco de mantenimiento a mi fiel maletín en la tienda original.
Vi algo de magia espacial fascinante, lo que me llevó a comprar un estante lleno de libros sobre el tema. George se rió. Eso suena muy a ti. Incluso conocía al corredor desde hacía tiempo, dijo King. El corredor era estadounidense y, debido a la naturaleza de su trabajo, residía en Nueva York cuando no estaba de viaje. Es astuto, por decirlo menos, tiene vínculos con una firma financiera propiedad de un grupo de ineptos, que administra mis inversiones. A diferencia de las inversiones no mágicas de King, que él decidió gestionar con el permiso del corredor de bolsa, George decidió aprovechar la oportunidad para usar sus inversiones, que fueron adquiridas junto con King, para abrir una sucursal financiera no mágica propiedad de West y así aumentar su influencia en el mundo no mágico. ¿Le pediste que comprara algo más?, preguntó George. Le pedí que me enseñara algunas propiedades en Nueva York, sobre todo cerca de las afueras. ¿Y compraste alguno?, preguntó George. Sí, dijo King. Al final compré un gran almacén con un sótano espacioso. ¿Un almacén? ¿Hay alguna razón específica para ello? Digamos que me inspiré en otra persona que tenía un almacén interesante. Llamaron a la puerta antes de que Elliot entrara. Le sonrió a King y lo saludó antes de volverse hacia George. Es hora de que nos vayamos, dijo Elliot. George cerró los documentos y los guardó en su propia carpeta antes de levantarse. Te lo cuento después, King, dijo George. ¿Qué te parece mañana en la cena? Mantendré mi agenda libre, dijo King con una sonrisa mientras se despedía con la mano. King suspiró después de que George y Elliot se marcharan. No les había informado sobre su estado. Mi abuelo parecía sospechar de mi encuentro con el señor Alan. La última vez que se reunió con Alan fue por un problema grave. Así que King no culpó a George por ir en esa dirección. Por suerte, puedo usar mi magia y caminar sin tener que esforzarme por mantener la compostura. Durante su estancia en Estados Unidos, Alan hizo hincapié en la importancia de buscar ayuda. Había sacado el tema a colación varias veces, y King sabía que Alan le estaba diciendo que compartiera su situación con su familia. Y si se lo digo ahora, el abuelo seguro que intentará alejarme, pensó. Y ahora no era el momento de arriesgarse. Se lo diré después de la graduación. ¿Por qué están todos en Hogwarts?, suspiró King al entrar en su habitación tras haber estado dando vueltas por la mansión, sin saber qué hacer. Parecía que era el único de su grupo de amigos que había vuelto a casa por Semana Santa. Agitó la mano y, tras unos segundos, un libro pasó zumbando y aterrizó en la mano de King con un chasquido. Cruzó las piernas, se quedó de pie en medio de la habitación y se sentó en el aire mientras leía un libro recién adquirido sobre magia espacial. Tras leer un rato, abrió la palma de la mano y concentró su magia. El espacio sobre su mano parpadeó y unos leves sonidos estáticos resonaron mientras las distorsiones se hacían más evidentes. King frunció el ceño, su magia reaccionó a sus órdenes y, después de un largo rato, el espacio se estabilizó con una tenue coloración, como si la luz se refractara. King alzó la otra mano, y una pequeña canica apareció entre sus dedos. Dejó caer la canica de color rojo oscuro en la palma de su mano, que brilló al no alcanzarla, pareciendo flotar sobre ella, en el plano espacial incoloro y solidificado que había construido. Pero entonces el avión desapareció como si nunca hubiera existido, y la canica cayó en la palmera. King suspiró, esto ni siquiera se acerca al nivel del site, todavía. Al echar un vistazo al taller de lado, su mente se abrió al mundo de la magia espacial. Antes, solo la había concebido en términos de aplicaciones para viajar, apariciones, trasladores y portales, y de almacenamiento, en términos de habitaciones ampliables y otras opciones de almacenamiento. Pero después de su experiencia en el almacén, sus horizontes se ampliaron. La magia espacial era mucho más que simple transporte y almacenamiento. Si le dedico algo de tiempo, puedo crear y mejorar protecciones y hechizos, comenzó a pensar mientras tamborileaba con los dedos en el muslo. Hablando de magia espacial. ¿Cómo está Malfoy? King miró al cielo a través de la ventana y murmuró para sí mismo, espero que esté haciendo bien su trabajo. Después de todo, sin Draco Malfoy, una oportunidad tan importante no habría sido posible. Me pregunto cómo se sentirían al llegar a Hogwarts. Capítulo 303. Cola, has vuelto. King le dio una palmadita en la mano a Eddie mientras se sentaba en el asiento que, obviamente, estaba reservado para él en la mesa de Ravenclaw en el gran comedor, entre Eddie y Luna. Al igual que en la ceremonia de apertura, hubo una fiesta después de las vacaciones de Navidad y Semana Santa, sin la ceremonia de selección. Los estudiantes que ya se habían ido a casa se unieron a sus compañeros para la cena festiva. ¿Qué tal lo pasaste en casa?, preguntó Marcus, que estaba sentado frente a ellos. Fue interesante, por decirlo menos, dijo King, mientras lanzaba un hechizo sobre su cubertería dorada. Entonces, ¿sucedió algo especial mientras estuve fuera? Especial, veamos. Malfoy y Potter se ensalzaron en un duelo serio. Ambos infligieron daños suficientes como para pasar algunas noches en la enfermería y aún más daños en los alrededores, lo que les valió un castigo muy, muy largo. Dijo Marcus. Bien merecido se lo tienen, exclamó Eddie riendo. Ah. Y dijo King, echando un vistazo a la mesa de Slytherin y viendo a Draco, que estaba mordisqueando su comida, cuando volvió a mirar la mesa de Gryffindor, donde Harry estaba charlando con su grupo. ¿Tienes alguna idea de por qué pelearon? ¿Por qué pelearon? ¿Por qué esos dos se pelean tanto? Probablemente por alguna tontería, dijo Eddie. ¿Se habrá dado cuenta Harry de lo que está haciendo Malfoy?, se preguntó King. Las circunstancias eran diferentes, lo que hizo que la serie de eventos fuera distinta a la del canon. Por lo que King ha podido reconstruir, Harry no se encontró con Draco en su viaje al Callejón Diagon, por lo que no tenía ni idea de lo que Draco estaba planeando. Lo que significa que Harry nunca espió a Draco durante el viaje en tren, quien, a diferencia de la vez anterior, fue invitado al Club de las Eminencias, ya que Malfoy padre nunca fue enviado a Azkaban. Como la primera pieza nunca cayó, el efecto dominó nunca se activó, lo que significa que las dos antítesis nunca se cruzaron este año. Pero en realidad eran polos opuestos, así que King no permitió que volvieran a chocar y a morderse el cuello. Espero que Harry no lo estropee, hay mucho en juego, pensó King. Si alguien más hubiera escuchado sus pensamientos, probablemente la mayoría habría rebatido su razonamiento. King apartó ese pensamiento de su cabeza. El gran final se acercaba y las posibilidades de que Harry detuviera a Draco eran escasas, y si se acercaba demasiado, tomaría medidas. Además de eso, hubo una reunión del Club de las Babosas, dijo Eddie. Ah. ¿Cómo te fue?, preguntó King. Fue problemático.
Parece que Slughorn invitó a un montón de ejecutivos de clubes profesionales a la fiesta, y me hicieron la vida imposible, suspiró Eddie. Todos intentaban congraciarse conmigo, y aunque normalmente no me opongo, se volvió molesto cuando no podía pasar tiempo con Tracey. Eddie miró a Kim. Hablando de eso, tienes que conocer a Daphne. Tracey me dijo que ha estado disgustada desde que te fuiste. ¿En serio? Kim echó un vistazo a la mesa de Slytherin y, de forma inesperada, sus ojos se encontraron con los de Daphne, que parecía estar mirándolo. Ambos parpadearon, sorprendidos. Daphne alzó la mano y saludó a Kim, quien le devolvió el saludo. Durante su estancia en Estados Unidos, Kim había intercambiado cartas con Daphne, pero no con la frecuencia que él, y presumiblemente Daphne, hubieran deseado. Kim reunió magia en su laringe y habló, y con magia sónica, las palabras viajaron por el pasillo, llegando solo a sus destinatarios. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par desde el otro lado del pasillo, y Kim la vio asentir. Cambio de escena. La cena festiva pronto llegó a su fin, y los estudiantes regresaron a sus dormitorios para prepararse para el tercer trimestre, que comenzaría al día siguiente con el toque de queda y la silenciosa llegada al castillo de Hogwarts. Y después del toque de queda, solo unos pocos vagaban por los pasillos fantasmales de Hogwarts, y entre ellos, ninguno era tan constante como Kim. Subió a la torre de astronomía y contempló la luna llena, que brillaba intensamente en el cielo, eclipsando a las estrellas circundantes. Cerró los ojos al sentir la fresca brisa en su piel. Kim caminó hasta el borde del tejado de la torre y miró al suelo. Recordó la primera noche de su tercer año, justo después de ser liberado de la maldición del pecado. Había ido a buscar a Friar para decirle que la bóveda del pecado lo perseguía, si tan solo supiera que no era cierto. Me había librado de él, pero me había dejado un trauma residual, sonrió amargamente, recordando su salto de fe desde la azotea para recuperar la confianza en lo que más quería, su don más preciado, su magia. En aquel entonces, no sabía volar y solo usaba Arresto Momentum, y, para superar el trauma, saltó desde una altura que lo habría matado de no ser por la magia. Ese día fue una locura. Kim se rió al recordar el rostro asustado de Friar. Aquí estoy de nuevo, con la maldición dentro de mí, suspiró Kim. ¿Dejaré algo atrás también esta vez? Espero que no. Mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, Kim escuchó una voz que había estado esperando. Kim. Se giró y vio a Daphne con una varita en la mano, que poco a poco se hacía visible debido a lo que parecía ser un hechizo de invisibilidad. Los ojos de Daphne se desviaron de Kim al borde del tejado. Hola, dijo con una sonrisa, apartándose del borde. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal el viaje? Preguntó Daphne con sencillez. Kim se acercó a ella y, antes de decir una palabra, la rodeó con los brazos por la cintura y la atrajo hacia sí. Primero, te extrañé muchísimo, dijo. Daphne no lo miró, sino que apoyó las palmas de las manos sobre el pecho. No lo parece. Casi nunca me has escrito. Kim apenas pudo esbozar una risita débil. Alan había sido capataz de esclavos durante la sesión de ejercicios y parecía disfrutar de la particular visión turística de Kim, pues lo arrastraba afuera todos los días para mostrarle algo nuevo. Entre una actividad y otra, se cansaba. Lo siento, dijo Kim. Aunque quisiera culpar a mi amo, la culpa fue mía por no haber escrito más. Me disculpo por no haber escrito más. Daphne finalmente levantó la vista y lo miró fijamente con sus ojos azules. Suspiró, yo también tengo parte de culpa por no haber sido más proactiva. Debería haber escrito más sin esperar tu respuesta. Kim sonrió e inclinó la cabeza hacia Daphne, sonriendo durante el beso mientras observaba cómo los ojos de Daphne se abrían de par en par antes de unirse a él. ¿Y eso fue suficiente para que me perdonaran? Preguntó Kim. Sintió como ella asentía tímidamente con la cabeza contra su pecho. ¿Qué tal te ha ido? Preguntó Kim. ¿Te han gustado las clases de pociones? Espero que mi libro de texto te haya sido útil. Daphne frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos. Parece que las cosas no van muy bien, preguntó Kim. No, dijo Daphne con brusquedad. Tu regalo me ha sido de gran ayuda. Mis conocimientos sobre pociones y mis habilidades para prepararlas han mejorado tanto que aún dudo que las haya preparado yo. Pero las clases de pociones, por otro lado, no van muy bien. ¿Y por qué? Preguntó, sabiendo la respuesta. Y pensé que, con tu libro, podría destacar entre el resto de la clase. Sin embargo, parece que no es así, dijo Daphne. De alguna manera, Potter se ha vuelto igual de bueno. No, yo sigo siendo mejor, pero a ojos del profesor Slughorn, ambos parecemos estar al mismo nivel. Eché un vistazo a su mesa de trabajo y me di cuenta de que tenía un viejo libro de pociones reservado para ella. Sospecho que ese libro es la razón de su repentino aumento en habilidad y conocimiento para preparar pociones. Ah, sí, dijo Kim, conozco ese libro en particular. ¿Lo sabes? Preguntó Daphne, sorprendida. Sí, sé perfectamente que ese viejo libro está en posesión de Ivy, al fin y al cabo, fue él quien se lo señaló. Ese libro perteneció a un estudiante que parece tener un talento excepcional para las pociones, se le conoce como el príncipe mestizo. Anotaba modificaciones a las recetas de pociones en los márgenes. Ese libro lleva muchísimo tiempo en los armarios del aula de pociones. ¿Igual que la tuya? Bueno, no voy a decir eso, dijo Kim. Si bien ambos perfeccionamos las recetas de pociones, el príncipe mestizo optó por mejorar la estructura existente que proporcionaban las recetas de los libros. Yo, por otro lado, opté por un camino mucho más complejo. Sin limitarme a la estructura predominante, profundizando en las recetas de pociones y, lo que es más importante, en los ingredientes y las preparaciones. Estoy segura de que habrás notado que mis recetas pueden ser muy diferentes a las del libro de texto. Entonces, ¿el repentino progreso de Ivy se debió al libro del príncipe mestizo? Se podría afirmar con seguridad que sí. Daphne suspiró con gran alivio. Al principio, pensé que Ivy se había quedado sin ayuda externa y que solo había podido sobrevivir gracias a ella, pero me alegra que no sea así. Una dulce sonrisa se dibujó en su rostro. La Daphne que él conocía no era de las que compartían su lado vulnerable a solas, a menos que alguien la animara a hacerlo, y normalmente tendría que observarla y sonsacarle preguntas para averiguar qué pensaba. Pero ver a Daphne compartir esto a solas lo conmovió, y la confianza que depositó en él fue conmovedora. Por otro lado, tú. Hola, Daphne, dijo Kim. Sí, preguntó Daphne. Tenía los ojos cerrados y se inclinaba hacia Kim. Hay algo de lo que quiero hablar contigo.
Quizás fue algo en la voz de Kim lo que hizo que Daphne preguntara, ¿está todo bien? Ah, sí, pero hay algo que me gustaría decirte. Sí. Esto es algo que me gustaría que supieras. Es importante. Pero te pido que esperes hasta julio. Daphne guardó silencio por un momento, mirándolo, y Kim se dio cuenta de que ella, como siempre, estaba buscando la respuesta. Estoy dispuesta a esperar, dijo Daphne. Dijiste que es importante, ¿verdad? Kim asintió. Entonces esperaré, dijo ella. Pero entonces las manos de Daphne se apretaron contra la parte delantera de su ropa. Yo. No vas a romper conmigo después de que te gradúes, ¿verdad? Los ojos de Kim se abrieron de par en par, aún más cuando sintió un ligero temblor en los brazos. No. Te dijo rápidamente, lo que llevaría a eso. Pero entonces Kim comprendió por qué Daphne había llegado a esa conclusión. En julio, él se graduaría de Hogwarts, mientras que a Daphne aún le quedaba un año de estudios, y durante ese tiempo, su relación se convertiría en una relación a distancia. Daphne, no estoy pensando en romper contigo. Me quedaría contigo mientras me tuvieras, dijo Kim. Pero al mismo tiempo, pensó, sí, mientras tú me quieras. Y no estaba seguro de si Daphne querría quedarse con él después de que le revelara lo que había hecho. ¡Qué alivio! Sonrió Daphne, poniéndose de puntillas para besar a Kim con delicadeza. Mientras tanto, Kim solo podía pensar en lo egoísta que era. Durante un año, había decidido ocultarlo y llevárselo a la tumba. Pero el peso de sus sentimientos le exigía que le correspondiera. Podía decírselo en ese mismo instante, pero no estaba seguro de que le sucedería, con la maldición que llevaba dentro, si ella lo abandonaba. En última instancia, la magia estaba profundamente ligada a la emoción. Capítulo 304. Llegas tarde, tú, el insolente. Tras el toque de queda, en plena noche, Kim dobló una esquina en los pasillos de Hogwarts y fue recibida inmediatamente por una voz muy grave. Kim alzó la vista y vio al varón sangriento, atado con cadenas restrictivas. El fantasma estaba acompañado por los otros 3 fantasmas de la casa, reuniendo así a todo el consejo de fantasmas presentes. Buenas noches, mis amigos fantasmas, dijo Kim. Les pido disculpas por haberles hecho esperar, pero mis obligaciones me han mantenido ocupado organizando papeleo con el subdirector. Tranquilízate, amigo mío, dijo Nick casi decapitado, riendo a carcajadas. Estamos acostumbrados a esperar, ¿qué importan unos minutos más? El varón sanguinario no respondió al fantasma de Gryffindor, manteniendo su expresión sombría mientras se giraba y miraba a Kim con sus ojos fantasmales. Y Kim, dijo Friar, adelantándose con ligereza, ¿el hecho de que nos hayas llamado hoy significa que estás listo? Tienes razón en tener esas expectativas, Fry, sonrió Kim. Realmente cumplí con lo que se me pidió. Creo que será una gran incorporación a Hogwarts. Helena Ravenclaw, el fantasma de la Torre Ravenclaw y antigua hija de Rowena Ravenclaw, saltó velozmente por los aires. Observó a Kim con curiosidad en los ojos, una emoción inusual para la taciturna y silenciosa dama gris. Cumpliste tus promesas, Aguilucha, dijo con una voz mucho más grave que la de sus 3 compañeras, pero aún así la más clara. Sí, mi señora. Mis creaciones, mi legado, serán una nueva joya en la corona de las bóvedas malditas. Entonces, ¿a qué esperamos?, dijo Nick casi decapitado, veamos qué ha construido Kim aquí. Kim asintió. Giró a la izquierda y, acompañado por los 4 fantasmas, entró en un pequeño pasillo del 6º piso, desprovisto de aulas o incluso de una puerta, y mucho menos de un armario para la limpieza. Era como si el pasillo hubiera sido construido aparentemente sin propósito ni utilidad aparente, pero eso solo lo percibían quienes no podían ver la verdad que se escondía tras él. Repartidos por todo Hogwarts, hay pasillos cortos como estos en cada planta, que no llevan a ninguna parte, solo callejones sin salida, dijo Kim. Según mi investigación, fueron construidos por el arquitecto para cuando el castillo necesitara más habitaciones, en caso de que aumentara el número de estudiantes en Hogwarts. Supongo que encontraste esta información en la bóveda del arquitecto, preguntó la dama gris. Así es. Había algunos documentos relacionados con Hogwarts en la bóveda del arquitecto. Uno de esos documentos mencionaba esos pasillos. Y, en efecto, fueron construidos por las razones que mencioné antes, pero claro, el arquitecto fue astuto e incluyó un secreto en esos pasillos. Así como construyó la Cámara de los Secretos para Salazar Slytherin, el arquitecto construyó. ¿Qué? ¿El arquitecto construyó la Cámara de los Secretos?, exclamó Fry, conmocionado. Los otros 3 fantasmas parecían igualmente sorprendidos. Intercambiaron miradas antes de volverse hacia Kim, que seguía caminando hacia el final del pasillo sin salida. Mis queridos fantasmas, una cosa es segura, cuando se construyó Hogwarts, el arquitecto conocía todos los secretos. El pequeño era un hombre autoritario que no permitía que los fundadores tocaran Hogwarts sin su permiso. Así que, desde la sala de los menesteres hasta la Cámara de los Secretos, él lo sabía todo y participó activamente en su creación, dijo Kim. Incluso logré descubrir que, a excepción de la bóveda subterránea y la bóveda acuática, el arquitecto mencionó los espacios en los que finalmente se construyeron todas las bóvedas. ¿Sabía el arquitecto de las bóvedas malditas?, preguntó Nick casi decapitado. No, él no estuvo involucrado en ninguna otra bóveda aparte de la suya. Es solo que todas las bóvedas se construyeron en lugares secretos y ocultos que el arquitecto mandó construir durante la edificación del castillo. Entonces debe haber algo similar en esos pasillos, preguntó Friar. Ah, sí, el secreto que se esconde en estos pasillos son habitaciones similares a las que albergan las otras bóvedas. Espacios vacíos que permanecen ocultos del castillo principal, dijo Kim. Llegaron al final del pasillo y miraron la pared negra que tenían delante. Al igual que los demás fabricantes de bóvedas, yo también utilicé una de las habitaciones secretas de Hogwarts, sonrió Kim, para construir mi propia bóveda. Extendió la mano hacia la pared y la tocó, provocando que vibrara al instante. Los ladrillos se movieron, subiendo y bajando, formando ondas que se extendieron por las paredes. Los espacios entre las paredes brillaron con una luz púrpura mientras los ladrillos comenzaban a desplazarse, dejando un enorme agujero con un portal púrpura en su interior. Esto es como la puerta de entrada a la bóveda del arquitecto, dijo Friar. Kim introdujo el brazo en el interior, provocando suaves ondas a través del portal. Pronto te darás cuenta de que mi bóveda es una amalgama de la magia que he conocido hasta ahora, dijo Kim. Una de las magias con las que he experimentado es la magia espacial, y decidí que la entrada a mi bóveda también utilizaría magia espacial.
¿Hay alguna razón específica para usar magia espacial en la puerta? Preguntó la dama gris. Según usted, el lugar que hay detrás es un bolsillo vacío. ¿Qué necesidad hay de una entrada espacial? La razón es sencilla. La bóveda en sí no está ubicada en el compartimento vacío detrás del muro. En cambio, está ubicada en otro compartimento vacío en algún otro lugar del castillo. Lo que significa que si alguien decidiera entrar a la bóveda por la fuerza, lo único que encontraría sería un espacio vacío. Solo aquellos con las habilidades adecuadas podrían entrar en la bóveda. ¿La forma correcta? Me inspiré en la bóveda de hielo y utilicé un acertijo rúnico para revelar el portal. Descubrí que el método del arquitecto de usar un objeto tangible tiene graves fallos. Si alguien se lleva el anillo, el próximo aspirante jamás podrá entrar en la bóveda del arquitecto. El varón sangriento miró fijamente la pared y el portal mientras preguntaba, ¿cuál es el nivel de dificultad de este rompecabezas de runas? Mucho más fácil que el que custodia la bóveda fría, dijo Kim mirando al varón sangriento, todo en consonancia con el motivo de la creación de esta bóveda. El varón sanguinario asintió. Ahora, entremos en la bóveda. Les mostraré lo que he preparado, dijo Kim, y entró en la bóveda con los fantasmas siguiéndole. Cambio de escena. Tras completar la aventura de la bóveda maldita, 5 años con 5 bóvedas me mostraron muchas cosas y me enseñaron cosas que me han convertido en quien soy hoy, dijo Kim. Él, junto con el consejo de fantasmas, se encontraba en una habitación con forma de pentagrama. Toda la habitación estaba pintada de blanco e iluminada con luces de cristal artificial, similares a las de la cámara del agua, que adornaban el techo y los bordes. El blanco era tan puro que la luz de los cristales se reflejaba por toda la habitación, iluminándola con un resplandor casi cegador. Y sin embargo, cada año, con cada bóveda, cada vez que me aventuraba en ellas, mi vida corría peligro de una u otra forma, dijo Kim. Y el año pasado, tras completar la bóveda del arquitecto, empecé a pensar en futuros desafíos. No soy de los que alardean, pero si el retador es alguien que no soy yo, todos morirán de una muerte dolorosa. Los fantasmas no tenían nada que decir. Llevaban siglos lanzando los desafíos de la bóveda maldita, algunos habían muerto y muchos habían estado a punto de morir. Y eso que solo había ocurrido en la primera bóveda. Así que decidí crear una caja fuerte que hiciera las cosas más seguras, o al menos que mantuviera a los niños fuera de peligro. Mientras Kim hablaba, los fantasmas miraron alrededor de la habitación blanca. Sus miradas se posaron en las paredes pentagonales de la bóveda. Cada pared tenía una puerta con un diseño único y un número romano grabado. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque he dicho que este es mi legado, no me considero capacitado para dejar una fortuna del mismo tipo que las demás, dijo Kim. Se giró hacia la puerta con el número 1 encima. Era la más sencilla de las 5 puertas. Su diseño no tenía adornos ni elementos atractivos, solo una puerta que parecía estar hecha de hormigón gris mate. La bóveda del arquitecto fue una creación suya. Si bien era la más fácil de cruzar, y un estudiante motivado con un toque de talento mágico se dedicaba a descifrarla, podía atravesarla sin problemas. No era lo suficientemente grande ni se comparaba con la majestuosidad de las demás. Sin embargo, su creador hablaba por sí solo, sin el arquitecto, Hogwarts jamás habría existido. Y aunque me disgusta decirlo y jamás lo repetiría, aún no he igualado la hazaña del arquitecto. Él creó algo que ha perdurado durante más de 1000 años, y yo no lo he logrado. Kim se giró hacia la puerta de la pared contigua, con el número 2 encima. La puerta era de un hermoso material verde mar, similar al jade, que emitía un brillo deslumbrante. Sonrió al percibir el aroma del agua. Desconozco quién creó la cámara acuática, pero quienquiera que haya sido, le tengo el mayor respeto. Si con solo pasar tiempo en la zona final de la cámara logré adquirir tanto conocimiento sobre el agua y su relación con la vida, entonces no tengo idea de lo que esa persona debe saber sobre los misterios del agua. No sé si esa fue la razón, pero cada etapa de la cámara me mostró un aspecto importante del agua. No tengo nada que aportar a ese nivel, lo cual me descalifica para dejar un legado semejante. El muro contiguo tenía el número 3 sobre las puertas de piedra. Ambas puertas estaban grabadas con diversas criaturas mágicas, centauros, trolls, acromántulas, lobos, entre muchas otras. Además, una suave luz verde se filtraba por las pequeñas rendijas de los bordes de las puertas. La plataforma rúnica dentro de la bóveda subterránea era una aplicación que nunca antes había visto, solo superada por lo que vi en la bóveda del pecado. Incluso ahora, hay mucha lógica rúnica en ese conjunto de runas que no he podido comprender. Además, el creador combinó runas, rituales y transfiguración humana, 3 campos complejos y potencialmente peligrosos. Lograron un procedimiento innecesario, casi inútil, para obtener la forma de animago mediante una aplicación rúnica. ¿Sabes lo que es eso? Revolucionaron todo un campo de la magia. Ese sí que es un legado del que estar orgulloso. He logrado algunos éxitos notables, pero ninguno es tan prominente como este personaje en lo que respecta a la mejora de la magia. La puerta número 4 era única incluso entre las 5. Parecía estar hecha de hielo puro, y una bruma fría emanaba de ella, dándole un aire etéreo. Kim se acercó a la puerta y tocó el hielo. Su hombro se relajó al sentir el frío penetrar en su cuerpo. No sería exagerado decir que la bóveda de hielo y el cero absoluto son uno de mis proyectos más antiguos. Lo único que se le compara es la magia mental. Durante años intenté sacar el cero absoluto de su jaula para poder llevármelo conmigo y seguir estudiándolo después de dejar Hogwarts, pero incluso después de años de intentarlo, no pude crear un método para transportarlo. La persona que creó el cero absoluto era un maestro de la alquimia, con un estatus legendario, y poseía suficiente conocimiento rúnico como para contener una sustancia capaz de destruir Hogwarts. De todas las bóvedas, esta persona podría ser la más talentosa y consumada. Claro que yo aún no he alcanzado ese nivel. Finalmente, la mirada de Kim se posó en la última puerta, la que tenía el número 5 encima. Y, a diferencia de las 4 anteriores, no irradiaba calidez, solo el frío acero brillaba contra la piedra gris. La puerta era de un negro intenso, tan oscuro que parecía absorber la luz, e incluso los fantasmas, que normalmente no podían interactuar con el mundo físico, percibieron un leve peligro que emanaba de ella. Lo he dejado claro muchas veces, pero no quiero que nadie entre en la bóveda del pecado. Es una abominación que no debería existir en una escuela. Si pudiera, la habría destruido. Lamentablemente, no puedo, y créanme, lo intenté. Les imploro a todos que si alguien logra entrar en la bóveda del pecado, no lo dejen pasar. Felicítenlo, denle palmaditas en la espalda y destrócenlo mientras cantan sus alabanzas.
Kim suspiró, si llega ese momento, que los dejen pasar por las puertas, y si aún están emocionados después de experimentar lo que hay detrás de ellas. Que los dejen pasar a la bóveda del pecado para que arriesguen no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean. ¿Qué hay exactamente detrás de esas puertas?, preguntó Nick casi decapitado. Son como tutoriales, dijo Kim. Tal como hablamos cuando nos conocimos sobre el orden de la bóveda, quería facilitarles a los futuros aspirantes el acceso a lo que hay tras esas puertas. El objetivo es doble, prepararlos para la verdadera aventura y darles una idea de lo que les espera, para que puedan decidir si quieren seguir adelante o no. Es a la vez una ventaja y una advertencia. Miró a los 4 fantasmas y sonrió. ¿Les gustaría ver qué hay dentro? Sus ojos se abrieron de par en par. El propósito fundamental de revelar las bóvedas malditas a los estudiantes era satisfacer la curiosidad del fantasma. Pero incluso con Kim revelándolo todo, no podían entrar en las bóvedas para ver qué había dentro. Sin embargo, como Kim había dicho, esas puertas eran tutoriales, y con el creador presente, podrían ver de qué se trataba. Nos encantaría, dijo Friar con una amplia sonrisa. Kim agitó la mano y el número 1 brilló con una luz dorada cuando se abrió la puerta que estaba debajo de él. Entonces, señoras y señores, ¿qué les parece si damos un largo paseo? Pasarían décadas antes de que alguien pusiera un pie en la caja fuerte del guía. Capítulo 305, Damon. Kim salió de la bóveda del guía y se llevó las manos a la cabeza. Aunque la bóveda estaba completa y lista para usarse, Kim sentía que aún había algunos detalles que debían revisarse. Era crucial que las bóvedas siguieran funcionando durante muchos años, ya que no sabía cuándo regresaría a Hogwarts, ni si lo haría alguna vez. Por lo tanto, debía asegurarse de que ninguno de sus hechizos fallara durante un buen tiempo. Bueno, con el tiempo, Hogwarts asimilaría la bóveda a su ecosistema, pensó Kim. Hogwarts era una maravilla mágica, en pie durante 1000 años. Albergaba a jóvenes magos cuya magia se transformaba constantemente. El castillo había mutado por esta magia hacía mucho tiempo y, tras 1000 años, se había convertido en una anomalía. Kim estaba seguro de que, después de unas décadas, el castillo aceptaría lo que él había creado y, a partir de entonces, los encantamientos, hechizos y runas serían preservados por el propio castillo. Me pregunto cómo cambiaría la magia, murmuró Kim para sí mismo, intrigado por cómo Hogwarts afectaría su magia. Quizás una visita a Hogwarts, dentro de unas décadas, valdría la pena. Kim metió la mano en el bolsillo y sacó su fiel trozo de tela blanqueada y reforzada, que se había transformado mágicamente en el singular artefacto de Hogwarts conocido como Recon. La versión enormemente mejorada del mapa del merodeador. Era la solución definitiva para todas las misiones relacionadas con Hogwarts y la llave de casi todas las puertas del castillo de Hogwarts. Activó el mapa y observó cómo la tinta se extendía por los cables, adquiriendo diversos colores que formaban un lienzo acogedor antes de dirigirse al mapa del 6º piso, en el que un punto azul lo iluminaba, señalizándolo como estudiante. Los movimientos de Kim en Hogwarts cambiaron antes y después del toque de queda. Antes del toque de queda, solía caminar por los pasillos y usar la escalera principal para ir de un piso a otro, utilizando los pasadizos internos de Hogwarts solo cuando no había nadie alrededor. Pero cuando sonaba la señal del toque de queda, se olvidaba de la escalera principal y se movía exclusivamente por los pasadizos internos construidos dentro de las murallas. Echó un vistazo al mapa flotante, y una línea direccional azul apareció en el mapa del 6º piso, lo que le permitió a Kim ver alternativas, si había alguien presente, las rutas. La línea trazada en el mapa partía de la posición actual de Kim y se dirigía a un pasillo que conectaba el 6º y el 5º piso, cerca de la oficina de A&D. Este pasillo era uno que usaba con frecuencia y estaba cerca de otro que salía del pasillo de la suite del director en el 4º piso. Kim siguió la línea y llegó a un tapiz mural, mágico y conmovedor, que representaba un árbol con pájaros revoloteando a su alrededor. Sin embargo, la pared frente al tapiz era su destino. Golpeó la pared 2 veces antes de darle una patada, de modo que los ladrillos se separaron, dejando al descubierto una estrecha escalera que descendía. Antes de entrar en el pasillo, Kim echó un vistazo al mapa y dijo, 5º piso. La tinta del Recon se absorbió en los cables, desapareciendo por una fracción de segundo antes de reaparecer rápidamente y mostrar el mapa del 5º piso. El mapa, siguiendo las instrucciones no verbales de Kim, se acercó a la salida del 5º piso del pasillo para ver si había algún lugar que debiera evitar. Kim echó un vistazo rápido y se dio cuenta de que la costa estaba despejada. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la vista, apareció un punto azul en el borde del mapa, justo delante de la puerta de la oficina de A&D. Por un instante, pensó que se trataba de un vigilante haciendo sus patrullas de toque de queda debido al punto azul, ya que ni Astoria ni Luna usaban la oficina después del toque de queda. Pero entonces sus ojos se posaron en el nombre sobre el punto azul, y el cuerpo de Kim se congeló como el hielo, como si alguien lo hubiera golpeado con una cuerda. Sus ojos permanecieron inexpresivos durante unos cuantos segundos antes de recuperar su capacidad de razonamiento, y la conmoción por lo que estaba viendo comenzó a asimilarse y a instalarse. Por primera vez desde su creación, Recon no reconoció el nombre de nadie. El mapa estaba conectado a Hogwarts a través del enlace a la sección de runas de Hogwarts, y Hogwarts nunca había fallado en reconocer el nombre de nadie, incluso si no era estudiante. Pero la jerga del mapa era solo una pequeña parte del asombro de Kim. Había algo más que le aceleraba el corazón como una locomotora a toda máquina. Los nombres, tal como aparecían en Recon, estaban formados por 2 palabras, nombre y apellido. La letanía debajo del ojo de Kim era el nombre, pero los ojos de Kim estaban fijos en el apellido, eso no era una letanía. Y algo con lo que estaba muy familiarizado. Oeste. Debió de haber fallado, dijo Kim, tomando el mapa y dejando que la magia fluyera hacia él. El mapa se apagó antes de reiniciarse, mostrando de nuevo el 6º piso. 5º piso. El mapa ha cambiado al 5º piso. Kim respiró hondo. Ahí estaba, el punto azul con letras incomprensibles y el oeste, una vez más, en el mapa. Pero ahora, la cuestión estaba dentro de la oficina de la A&D. ¿Qué es esto? 100 pensamientos se agolpaban en su cabeza, tratando de encontrar una razón detrás del extraño y bizarro fenómeno que tenía ante sí. Debe ser un error, sí, la navaja de Occam, la razón más simple es la razón actual, dijo Kim. Solo necesito ir allí para confirmarlo, sí, eso funcionaría. Cambio de escena. Kim estaba de pie en un rincón del pasillo, con la oficina de A&D frente a él. Recon seguía flotando a su lado, y el punto azul se movió dentro de la oficina y ya se había dirigido al taller.
En cuanto a sus ojos, el punto se movía de forma inquietante, como un humano. Un pensamiento creció y clavó sus garras en su mente, haciendo que Kim se quedara inmóvil en la esquina, con los ojos fijos en Recon, siguiendo el punto azul, esperando a que el punto saliera de la oficina. Su respiración se aceleró al ver que el punto azul se movía hacia la puerta del taller y entraba en la oficina. Kim tragó saliva con dificultad cuando el punto llegó a la puerta de la oficina, y se tranquilizó al oír el sonido de una puerta abriéndose. Lentamente, Kim giró la cabeza hacia arriba, apartando la vista del mapa y dirigiéndola hacia la puerta de la oficina. Una figura salió de la oficina, vestida con un mono negro. Kim no pudo identificar el estilo de la prenda, pero le resultaba extrañamente familiar. El pasillo estaba oscuro, ubicado en la parte interior del castillo, sin ventanas abiertas, y las antorchas se habían apagado tras el toque de queda. Kim concentró magia en sus ojos y, tal como había hecho en la oscuridad del bosque prohibido, los modificó para captar más luz por la noche, ya que muchos animales podían ver en la oscuridad. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz, Kim finalmente pudo ver qué aspecto tenía la figura. Era un hombre, y a juzgar por su apariencia, era joven. Lo suficientemente joven como para que Kim se diera cuenta de que era un adolescente y no alguien que hubiera alcanzado la edad en la que el envejecimiento se ralentiza hasta igualar la esperanza de vida de un ser humano mágico. ¿No fue eso un fallo técnico? Kim miró brevemente a Recon y luego a la figura que se alejaba. Su mirada se tornó decidida. Kim guardó a Recon en su bolsillo y salió al pasillo. Sea quien sea, necesito averiguar qué está pasando aquí. Tras tomar esta decisión, Kim actuó. Bola, dijo, y vio cómo el desconocido se sobresaltaba y se giraba hacia él de golpe. Los ojos del desconocido se abrieron de par en par al ver a Kim, y dio un paso atrás, aparentemente sorprendido. Sí. Ya pasó el toque de queda, ¿sabes? Dijo Kim, manteniendo una sonrisa tranquila. No tienes permitido estar fuera de casa después de esa hora. ¿En qué casa estás? Ese es Slytherin, dijo el hombre desconocido. Kim entrecerró los ojos. Recordaba a todos los alumnos de Hogwarts por su nombre y rostro, por no hablar de los de Slytherin, y tenía perfiles grabados en su mente. Y una cosa era segura, definitivamente no sabía quién era la persona que tenía delante. Sin embargo, según Recon, el hombre que tenía delante era un estudiante de Hogwarts, como indicaba el punto azul, que solo parecía para los estudiantes de Hogwarts. ¿Qué Slytherin, dijiste? Dijo Kim. Lo siento, pero parece que me falla la memoria y no te reconozco. ¿Te importaría decirme tu nombre? El hombre permaneció en silencio por un momento antes de que llegara la respuesta. Me llamo Damon. Lo entiendo. Soy Damon. ¿Qué haces aquí en el quinto piso en lugar de en el calabozo? Preguntó Kim. Nada, solo vine a ver si podía encontrar al profesor. Fliechnick. ¿Te refieres al profesor Flitwick? Preguntó Kim, manteniendo la voz firme. Sí. Profesor Flitwick, dijo el hombre desconocido. Kim tarareó suavemente. No era muy tarde después del toque de queda, y sabía que a esa hora los profesores solían estar en sus despachos, terminando el trabajo del día. El despacho del director de Ravenclaw, que Flitwick usaba como propio, estaba en el quinto piso. Recon lo muestra como estudiante, y parece saber cosas sobre Hogwarts, pero eso no lo explica, pensó Kim. Siento decirte esto, Damon, pero me cuesta creer que estés aquí para reunirte con el profesor Flitwick. O sea, ya me entiendes, ¿verdad? Lo siento, volveré a la residencia inmediatamente. Damon se dio la vuelta y comenzó a alejarse apresuradamente. Pero Kim no podía dejar ir a ese hombre. Kim chasqueó los dedos y la magia brotó de él, extendiéndose en todas direcciones. Barreras mágicas, resplandecientes con luz amarilla, aparecieron repentinamente en ambos extremos del pasillo de Aide, bloqueando el paso del desconocido y atrapándolo junto con Kim. La figura se detuvo a mitad de camino, justo antes de que aparecieran las barreras amarillas, y giró la cabeza para mirar la barrera. Se giró lentamente mientras Kim hablaba. No te dije que podías irte, Damon, dijo Kim, mirando fijamente al hombre. Te mentí hace un momento. ¿Qué? Mi memoria nunca me falla, y estoy seguro de que nunca te vi en Hogwarts, nunca, así que solo te lo preguntaré una vez. ¿Quién eres? Damon miró fijamente a Kim por un instante antes de volverse inmediatamente hacia la barrera amarilla. Levantó el brazo y un hechizo esmeralda salió disparado de su mano, impactando contra la barrera amarilla y abriendo una profunda grieta. Kim parpadeó, sorprendida. No usó una varita, sino ese poder. Kim controló su magia, y antes de que Damon pudiera lanzar otro hechizo que rompiera la barrera amarilla se reparó a sí misma y el color se intensificó en varios tonos. Eso fue sorprendente, dijo Kim. Esa barrera debería haber detenido a cualquier estudiante de Hogwarts, pero lograste atravesarla. Parece que no eres un estudiante normal, ¿verdad? Damon se volvió hacia Kim con el ceño fruncido. Escucha, déjame ir, por favor. Será bueno para los dos. Lo siento, pero eso no va a suceder, dijo Kim. No te irás a ninguna parte hasta que tenga respuestas a todas mis preguntas, las cuales responderás, quieras o no. Fin del video.